Un análisis profundo de lo que está pasando hoy en Uruguay, la región y el mundo en La Otra Mirada, en la tarde de Oriental. Horas 40 minutos y qué tarde de miércoles especial, una tarde de miércoles en la que vamos a analizar lo que ha pasado muy cerquita, por muchas razones, afectivas, geopolíticas, de historia en común y de destino común, como fueron las elecciones de medio término de la República Argentina, donde hubo un ganador muy claro, muy nítido, el presidente Milei, que remontó una derrota hace un mes atrás, donde en el cono urbano bonaerense había perdido por 14 puntos una elección para elegir a los representantes departamentales, pero esta fue una campaña electoral que, si bien era legislativa, parecía más una campaña electoral para elegir un presidente por los modelos, por los discursos, por los enfoques, pero sorpresivamente el presidente Milei alcanza, sobre un total de votos de un 66% de gente que va a votar, un 40%, una cifra muy elevada. Si bien hubo un índice de abstencionismo importante, 66-67% fue la gente que fue a votar, de un total de 100, alcanza una victoria muy resonante. Y para eso tenemos la presencia de Carlos Pita, que quién mejor que él para empezar a entender qué es lo que pasó. Es una explicación sin ninguna duda multifactorial. En ese sentido, la introducción que haces, Leo, que honra tu experiencia y tu trayectoria periodística, con tantos años en el periodismo. Gracias por darme la gentileza. Y no parece que lo tuvieras realmente. Me conservo. No, pero son muchos años realmente. Es una introducción, además de excelente y el producto de una experiencia acumulada. Muy cierta. Lo primero que yo diría es lo que estaba comentando con el doctor Ojeda recién. Yo vi casi todos los programas, por no decir todos, pero casi todos por lo menos los programas. Escuché a los periodistas que apoyaban a Milei, los periodistas que apoyaban, que estaban en contra, los periodistas candidatos a diputados en las elecciones de medio término, candidatos al Senado, escuché también, de los que estaban en contra de el presidente Milei. Nunca escuché ni un cuarto de explicación o propuesta de qué cosa distinta iban a hacer de la República Argentina si ellos tuvieran mayorías suficientes, más allá de las de no dejar vetar las leyes de ajuste fiscal que ya habían hecho del gobierno actual. Eso es una explicación que puede importarle seguramente a una cantidad limitada de gente, pero creo que es importante. Uno no puede ser candidato a un cargo legislativo como el de senador o diputado sin presentar las propuestas del país al que aspira a defender, aunque no sea una elección presidencial. Para ponerle contexto, Carlos, había denuncias sobre la corrupción del presidente Milei y desde el lado de Milei, una vez más, reiterar los distintos grados de corrupción que hubo durante los gobiernos peronistas o del kirchnerismo en la última etapa. Y está muy bien lo que tú decís. No había propuestas del lado opositor, aunque tal vez la referencia no era una elección nacional, pero sí se necesitaba saber qué voy a hacer, qué alternativa propongo. Pero es que Milei proponía la profundización de un esquema que él estaba llevando adelante y que había dado cierto resultado hasta 4 meses y medio, 5 antes de la elección, que era la reducción de la inflación a una cifra muchísimo menor. Eso es cierto. Eso es real, sí. Eso es real. Y había logrado funcionar de alguna forma una mínima reducción de la pobreza, pero que lo había logrado. Lamentablemente en Argentina hoy hay igual un porcentaje que lastima, que duele mucho, profundamente. En cualquier lugar del mundo duele,
pero en la Argentina, como somos tan vecinos, hermanos, somos lo mismo prácticamente, parecería como que duele más, como que fuera nuestra. Y no presentar propuestas es un error muy grave. Y está el otro factor, Carlos. El otro tema... que es la presencia del presidente Trump en esta elección. El tema de Trump es uno de los factores también. No creo que haya no sea excluyente. No creo que haya sido el decisivo. Creo que todos se juntaron. Pero el segundo punto que voy a dar es el de que tanto insistieron en los hechos de corrupción, tanto insistieron en la forma de ser del presidente, que para quien habla, evidentemente, es rechazable. Yo no comparto la manera de ser de una persona que, ni siquiera, no siendo presidente, que recurre al insulto permanente, al agravio, a la descalificación y a gestos que parece como de exaltación próximos hasta la locura, ¿no? Yo no los comparto eso, lo digo como no tengo responsabilidad de gobierno alguna, es lo que yo siento. Yo creo que cualquier ciudadano medianamente no le gusta eso. En Uruguay no nos gusta ese tipo de cosas. Yo creo que a la mayoría enorme del Uruguay no le gusta eso. De todas maneras, hubo un factor, como tú dices, el de la ayuda de Estados Unidos. La ayuda de Estados Unidos tuvo un componente muy importante, y es que Milei avisó, y muchos se rieron como que hubiera sido un error, que solo venía la ayuda si ganaba Milei estas elecciones de medio término. Y eso, en lugar de explicarlo y darle un significado negativo, lo señalaron permanentemente. Al final, si tú no tienes un gobierno pasado que haya hecho alguna cosa mejor, el último gobierno argentino, yo les recuerdo a las amigas y amigos oyentes, Fernández tuvo un presidente que en el medio de la pandemia, cuando estaba prohibido salir a la calle, cuando no se abrían las escuelas, no se podían juntar las personas para celebrar un cumpleaños de 10 personas. Él celebró su cumpleaños en la Casa Presidencial de Argentina con decenas de amigas y amigos. En Olivos. ¿No? Y actos de corrupción hubieron muchos y de todo tipo. Entonces uno se hace dos preguntas, digamos. ¿Cómo puede ser que una ciudadanía ni siquiera votara? Casi un 33%, ¿no? Sí, es muy grande, sí. No fue. Y allí hay otra respuesta. Desde la época de Menem, vamos a recordarlo, esto es de la década del 90, que Argentina tiene un porcentaje de abstenciones enorme. Este fue el mayor, pero andaban ahí. Y el otro factor que fue realmente sorprendente es que las opciones conservadoras, ultraneoliberales, que desprecian al Estado, que desprecian las políticas sociales, que desprecian las ayudas a las personas que más necesitan, ¿sí? Que dicen que lo único que vale es el mercado. Esas opciones, que las hubo en los últimos 20 años, siempre, con distintos presidentes, nunca sacaron menos del 40%. Ese es otro dato que leí y recabé. Entonces hay un poder de las élites económicas cada vez más consolidado, que no permea o que no es visibilizado por la inmensa mayoría de la población. No lo ven y no lo sienten. Y la mayoría de los que no fueron son personas menores de 39 años. La enorme mayoría.
Los más jóvenes. Los más jóvenes. Los más jóvenes. Que no encuentran referentes, modelos referentes en ningún lado. Entonces, si tú analizas, Leo, estimadas y estimados oyentes, analizamos la situación, vemos que hay un conjunto de explicaciones que no tendrían sentido en muchos de nosotros, o en el comportamiento electoral uruguayo tradicional, pero que son duros. Vivir con un porcentaje tan alto de pobreza, ahora es el máximo, pero igual siempre tuvo. Estamos hablando más de un 30%, ¿no? De gente que vive la pobreza. Sí, 35, por ahí andaba. Es una cosa impresionante. Y que eso sea durante tanto tiempo, durante diversos gobiernos. Pasaron los gobiernos y no se solucionaba, y no se solucionaba, y no se solucionaba, y no se soluciona. Entonces hay como una entrega, diría yo, un descrédito, en este caso un descrédito más que justificado. Hay que hacer un esfuerzo por entenderlo. Yo me imagino viviendo en un país que no encuentra alternativa alguna a esto. Y bueno, hay algunos compañeros que entienden, algunas personas uruguayas y uruguayos que entienden que había que haber votado al peronismo, porque el peronismo por lo menos hacía leyes que intentaban mantener el poder adquisitivo de la población. De alguna manera el garante del estado de bienestar. Pero nunca lograron hacerlo. Esa es la verdad. La gran figura de Evita Perón atrás como la encabezada de los descamisados. La historia del peronismo... Y eso yo te lo voy a proponer, pero no para que lo abordes ahora, porque vamos a tener un segmento más esta tarde. Que puedas diseccionar y mostrar qué es la historia del peronismo, que no es un partido político. Ellos mismos se autodefinen como un movimiento, por supuesto bajo, en sus inicios, la figura emblemática del general Juan Domingo Perón y la figura de Evita, una especie de Don Valle de Ordóñez, sobre todo de Valle, solo que acá había una figura femenina muy referencial, pero que es una estructura que lo abarca todo y que tiene distintas aristas. Y si uno mira, por ejemplo, el peronismo antes del golpe, iba desde López Rega a los montoneros. Y la famosa pelea, me acuerdo, de Perón expulsando a los montoneros de Plaza de Mayo, creo que fue en 1973, cuando estaban cerca de una elección, ¿no? Que ellos decían que le gritaban a Perón, 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 si Evita viviera sería montonera, y Perón se molestó y se enojó con eso. Pero de alguna manera graficaba la enorme cantidad de cosas que están adentro de una realidad como esta. ¿Estoy en lo cierto en esta brevísima y muy antojadiza descripción, si querés? No, yo comparto el enfoque general. Yo estando en Chile como embajador, tuve el placer de conocer muy bien al entonces secretario ejecutivo de la CEPAL, que es un organismo de las Naciones Unidas para la Cooperación Económica de América Latina. Este amigo había sido el ministro de Economía del presidente de la Rúa. ¿Se acuerdan? El presidente que se fue en helicóptero de la Casa Rosada. De origen radical, no peronista. De origen radical, efectivamente. Este economista, yo le hice la pregunta, ¿cómo puede ser, le digo, que estando tan cerca seamos tan diferentes en materia de políticas y sobre todo de políticas sociales? Y él me dio una explicación que a mí me sorprendió, pero que me resultó muy fuertemente convincente. Él decía, mira Carlos, nosotros tuvimos al inicio del siglo XX una oligarquía terrateniente absolutamente déspota, compuesta por gente de un egoísmo ilimitado, porque una cosa es defender los intereses y otra cosa es no tener la más mínima visión del punto de vista de la inteligencia para construir una sociedad, porque estábamos empezando el siglo XX, y también sentimientos, por lo menos, de compasión
para los semejantes que sufren hambre y necesidades extremas. El egoísmo sin límites de la oligarquía con la que empezó el siglo XX, el siglo pasado, la República Argentina, contrastó con una actitud de la entonces ya en ciernes Asociación Rural del Uruguay, que demostró mucha más inteligencia, me parece a mí, y él me lo explicaba Machinea, el economista Machinea, secretario de la CEPAL, y supieron negociar con los políticos de la generación del 900 en Uruguay. No fue solo don José Valle Ordóñez. No, fue una estructura mucho más amplia. Fue una estructura mucho más amplia de políticos, formados fundamentalmente en Francia y en París, la mayoría, en las universidades de París. Y tomaron el modelo del estado de bienestar. Y se hizo una negociación de alto nivel que permitió que Uruguay fuera, en los primeros lustros del siglo XX, el mejor modelo, la Suiza de América. El modelo Suiza de América, que en realidad fue una especie de modelo Suiza del mundo, porque la verdad que en ese momento estábamos mejor que Suiza. Que Suiza, la Suiza de Europa. Desde el punto de vista económico, se hacía la referencia. Desde el punto de vista económico, claro. Sí. Se dio el tema de la expansión de los valores de los alimentos y los prolegómenos, y después las guerras mundiales, las dos guerras mundiales, y eso consolidó la situación. Pero no hubo en Argentina un modelo similar, y por lo tanto no existió hasta bien entrado el siglo XX y hasta que apareció un personaje que se llamó Juan Domingo Perón, movilidad social ascendente. Sí, exacto. Que el hijo de un zapatero pudiera aspirar a ser, por ejemplo, un médico. Exacto. Eso no existió hasta entonces. Carlos, vamos a volver después de las 16:30 porque queremos analizar el modelo de lo que es el peronismo a partir de esta primera impresión que nos acabas de dar, una mirada más hecha desde un argentino que fue ministro de Economía, un intelectual de peso en la República Argentina y que de alguna manera traza la lectura del por qué Argentina comienza a despegar casi 30 años después que el Uruguay, con una especie de construcción de modelo de política social o de estado de bienestar. Pero muy diferente al nuestro. Pero eso lo vamos a ver ahora luego. Pero de 16:30, no 17:30. 16:30, sí. Dije 17:30. Bueno, tuve otro lapsus más. Se ve que la edad me está haciendo estrago, Carlos. No sé si es la humedad ambiente o qué, pero ya llega después de la pausa. Los años no pasan en vano. Llega la ingeniera química Ariana Spinelli, que es la directora nacional de energía, con quien hay muchos temas para poder charlar hoy, a propósito de lo que es esa matriz energética que Uruguay es modelo en el mundo, porque es sostenible, porque cambió, porque no depende de los recursos fósiles. Hay muchas cosas, el hidrógeno verde, y hay otras muchas más cosas para poder conversar con esta ingeniera química. Ya venimos. Estás escuchando La Otra Mirada.